Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Le pido por favor nos siga a través de nuestras redes sociales. Estamos ya listos para continuar en este segmento junto al doctor Jacobo Aguilar y hablar sobre las principales dificultades que afectan nuestra salud mental. Así es, Evelyn. Hablar de salud mental conlleva que abordemos el tema del medio ambiente. Para eso están con nosotros de nuevo la licenciada Claudia Cuyú y el doctor Rolando Lemus. Doctor, bienvenido. Gracias. El doctor Lemus, como ustedes han visto en programas anteriores, es psiquiatra y psicólogo. Tiene especialidad en el área infantil y de adolescencia. Es catedrático de la Universidad de San Carlos en el área de psicología. Y es una persona que ha contribuido con nosotros grandemente. Rolando, de nuevo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Claudia, vamos a empezar contigo. En el área de las patologías relacionadas con el problema de salud mental, ¿qué entendemos cuando estamos hablando de ansiedad? Sí, la ansiedad. La ansiedad es un estado mental generalizado en el que la persona se mantiene en constante angustia y preocupación y alerta de que algo le va a suceder. Lo interesante de este estado es que es crónico y que la persona no logra descansar y no logra tener este bienestar ni calidad de vida del que hemos venido platicando, al punto que puede llegar a enfermar, al punto que puede llegar a sufrir una depresión, a una crisis nerviosa, y entonces vale la pena tomar los cuidados no solo preventivos, sino que en el momento que se presenta el cuadro inmediatamente. Muchísimas gracias, siempre tus respuestas tan oportunas. Ahora pasemos a una condición que es bastante complicada y es cuando ya se produce angustia de existencia derivado de esa ansiedad. ¿Qué podemos entender por ese término que es tan común? Sí, va ligado porque, como explicábamos anteriormente, es un estado crónico de angustia en donde la persona está preocupada, constantemente inquieta, constantemente preocupada y como a la defensiva de que algo viene, de que está esperando que lo malo suceda. A veces no sabe ni qué va a pasar. Está nerviosa, está tronándose los dedos, está sudando, está con pensamientos recurrentes y un contenido mental de que algo malo va a suceder. Por tanto, vive angustiada. Está articulado uno con el otro, un concepto con el otro. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora pasemos a una condición que probablemente la habíamos podido abordar al inicio, pero según platicamos contigo la podemos dejar para que enmarque. ¿Qué es lo del famoso estrés? ¿Qué significa? ¿Cómo se maneja? ¿Qué es lo que podemos hacer ante él? ¿Qué sabemos de lo que es el estrés? El estrés cotidiano. Esta es una palabra que escuchamos todos los días de las personas. Escuchamos por ahí: estoy estresado, es que venís estresada. Sí, y el estrés se presenta ante el momento en que la persona se ve amenazada por algo. Por ejemplo, si va conduciendo su carro y se le atraviesa una persona, ese momento es un momento de estrés en el que la persona tiene que reaccionar para frenar y no pasarse llevando a la persona que se le atravesó. Ese fue un momento de estrés. Si venimos hablando por teléfono celular y tenemos pues miedo de que alguien nos quite nuestro celular, ese es un momento de estrés en el que venimos anticipando y entonces venimos alertas al entorno. Ese es un momento de estrés. Voy a poner un estrés positivo: una persona que se va a casar y está preparando su vestido, está preparando las tarjetas, y todo el acontecimiento grande también está pasando por un momento de estrés, aunque así sea felicidad. Está pasando por ese momento de estrés porque se está anticipando a toda esa experiencia linda y positiva, pero que le genera diferentes emociones de amor, de separación de sus padres, y otras que también se llaman estrés. Entonces, en conclusión, el estrés es todo esto que se presenta en un momento determinado, todas esas emociones, pero que el ser humano tiene que ponerse alerta, listo para ver cómo va a reaccionar ante ese momento. Un examen es un estrés, el nacimiento de un bebé es un momento también de estrés. Todas esas preparativos que son naturales y que son primitivos en el ser humano, que sabemos cómo reaccionar
reaccionar, que no se piensan, solo se actúan, es el estrés. Y nos sirve como una forma de sobrevivir en un mundo en el que existimos. Gracias, Claudita. Patologías relacionadas con el medio ambiente, doctor Lemos. Y la parte que dejamos correspondiente a ti por el área de psiquiatría es lo que corresponde a neurosis, ese problema colectivo que parece hasta como epidémico ya en el mundo. ¿Qué entendemos cuando estamos hablando de neurosis? Bueno, en primer lugar, pues el término de neurosis es un término antiguo que hacía alusión a algunos síntomas relacionados con ansiedad, con personalidad disfuncional, incluso algunos síntomas depresivos, sobre todo el síntoma de la irritabilidad, que las personas irritables suelen tener pues una depresión de base, y algunas pues conductas inadecuadas que tenían, ¿no? Era un término que se aplicaba de una forma muy general a una serie de sintomatología sin llegar al rompimiento con la realidad. Rompemos con la realidad cuando estamos percibiendo objetos o cosas que no están en el medio ambiente, es decir, alucinaciones, o cuando tenemos ciertas creencias falsas que son los delirios. Eso ya sería como que la psicosis, el romper con la realidad. Entonces se podría decir que la psicosis rompe con la realidad y la neurosis no rompe con la realidad, pero tiene una serie de síntomas y conductas que son disfuncionales. Hoy ya se habla específicamente de trastornos de ansiedad, se habla de depresión, se habla de trastornos de personalidad y se habla de varios trastornos que tienen sintomatología específica. Qué bien que hablamos de esto porque de alguna manera el término se había demeritado, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista de algunas teorías de psicoterapia, como la psicoterapia existencial, se habla de neurosis noógena. El mismo Viktor Frankl, cuando propone el término, habla de esa angustia que la gente tiene por el sentido de su vida, por saber cuál es el objetivo de su vida. Esta angustia existencial de la que hablaba la licenciada Cuyún, pero es un término específico de esta escuela psicoterapéutica. Rolando, pasemos ahora a la parte que tiene que ver con depresión. Cuando hablamos de eso, que también es un término, recuerda que dentro de toda esta gran gama de público hay profesionales, gente que no es necesariamente profesional en salud, pero el término está muy dado a decir estás deprimido, o estoy de bajón, o estoy con depresión. ¿Qué entendemos cuando hablamos de depresión? También influenciado por aspectos del medio ambiente. Bueno, depresión pues es un trastorno mental que tiene sintomatología específica, ¿no? Regularmente la sintomatología de la depresión en un principio es una tristeza profunda que dura varios días, la mayoría del día, pero en algunas personas, niños o adolescentes, esta tristeza se puede expresar como irritabilidad, una personalidad constantemente irritable, reactiva, sensible, ¿verdad? Sería uno de los síntomas principales. Quizá otro de los síntomas más importantes es esa falta de energía que las personas sienten para hacer las cosas. A ese síntoma de alguna forma se le une no solo la falta de energía, sino la incapacidad por disfrutar de aquellas cosas de la vida que antes nos daban alegría, nos daban goce, nos daban placer. En un cuadro de depresión se pierde esa capacidad de disfrutar de las cosas. Algunas personas, si no es que la mayoría, empiezan a tener problemas en su funcionamiento cognitivo, empiezan a distraerse más, a tener dificultades para concentrarse, a pensar con cierta velocidad, son más lentos para hacer sus cosas. También hay baja autoestima. Hay problemas para dormir, ya sea que tengan insomnio o que duerman mucho tiempo, ¿verdad? Y el dormir mucho tiempo también se correlaciona con otro síntoma de la depresión, que es el aislamiento social. La persona se enquista y se aísla de sus relaciones sociales. Por eso es que cuando una persona está como que aislándose poco a poco, hay que pensar en que puede estar en un cuadro depresivo. También alteración del apetito, algunas personas se les quita el apetito y bajan de peso, otras personas, como también hay síntomas de ansiedad, le da ansiedad por comer y suben de peso. Pero quizá los síntomas más graves y más importantes de la depresión es las
ideación o ideas de muerte, de querer morirse, sí, es más delicado, de querer ¿verdad? sí, ya estamos hablando de casos graves, de querer suicidarse, de planificar una forma de suicidarse. Incluso muchas depresiones graves terminan en un intento de suicidio. Y algunas depresiones sí ya pierden contacto con la realidad, tienen alucinaciones o tienen delirios, lo que es la depresión con síntomas psicóticos. Yo creo que es importante vigilar a las personas cuando pierden alguna situación, porque la depresión, pues, esta pérdida puede generar un cuadro depresivo que puede agravar. Y definitivamente una persona con depresión no va a rendir igual, no va a trabajar igual, e incluso dejan de ir al trabajo, dejan de ir al colegio, y entonces se aíslan totalmente de su vida cotidiana, y lo más grave es que pueden tener un intento suicida, ¿verdad? Entonces es necesario atenderlas psicológicamente y sobre todo médicamente. Esta pregunta iba relacionada con lo que hacíamos con la licenciada Cuyún, pero obviamente ya casi tú la respondiste, y es una medida terapéutica efectiva y eficaz que pudiéramos de alguna manera trasladar. ¿Qué hacer cuando estamos inmersos en esto, si tú lo pudieras de alguna manera concretar muy sucintamente? Pues definitivamente lo que hay que hacer es consultar con un profesional de la salud mental para que evalúe la gravedad del trastorno y dirija las medidas adecuadas de acuerdo a la gravedad. Ok, muchas gracias, doctor Lemus y Claudita. Vamos a pasar como ustedes se dan cuenta, no descuidamos ningún área y estamos muy interesados en que el área de salud mental sea una de ellas. Sin salud mental, obviamente, todo lo demás no se puede totalmente disfrutar. En un siguiente segmento van a conocer cómo la medicina biomolecular tiene una acción en lo que es la salud mental. Continúe con nosotros. Dato importante. La ignorancia y la estigmatización que rodea a las enfermedades mentales está muy extendida. Pese a disponer de tratamientos eficaces, existe la creencia de que no es posible tratar los trastornos mentales, o de que las personas que los padecen son difíciles, poco inteligentes o incapaces de tomar decisiones. Esta estigmatización puede dar lugar a malos tratos, rechazos y aislamientos, y privar a las personas afectadas de atención médica y apoyo. Después de esta información, es importante que usted continúe con nosotros porque estaremos hablando de los flavonoides y su beneficio en nuestro sistema nervioso central. Ya volvemos. ¿Siempre te has preguntado qué es el cáncer, cómo funciona y por qué no hay cura? Pues hoy te explicaré algunas cosas y cómo eliminar el cáncer de nuestro cuerpo. Durante los últimos 100 años se ha tratado el cáncer de la misma manera. Actualmente, el 20% del cáncer puede ser curado únicamente por medio de cirugía, quimioterapia y radioterapia. Por este motivo, iniciamos una investigación sobre el cáncer con un enfoque diferente. Cuando conocimos el cáncer, era un monstruo casi invencible, y ninguno que lo atacara lo podía destruir. Pero tú te preguntarás, ¿cómo ataca el cáncer a nuestro cuerpo? Pues el cáncer se hospeda en nuestras células y se multiplica cuando se multiplican las células de nuestro cuerpo, y cuando pasa esto, empieza a funcionar mal nuestro organismo, porque distorsiona el tiempo de vida de la célula. A partir de esta distorsión en la célula, se forma un tumor, y este se cubre de ácido láctico para ocultarse de las defensas del cuerpo. En esta posición necesita alimentarse, y para ello utiliza raíces que crecen con el tiempo, volviéndolo más poderoso. ¿Y cómo eliminamos el monstruo del cáncer? Innovación Biomolecular Pharma desarrolló una solución más efectiva contra este monstruo. Creó Oconex, un agente secreto que se encargará de negociar el ácido láctico que necesita el monstruo del cáncer para que le abra las puertas y pueda ingresar los suministros que el monstruo quiere. Pero en realidad Oconex no le da alimento al cáncer. En vez de eso, ingresa un arma secreta llamada flavonoides, que se encargarán de destruir cualquier tipo de cáncer en fase 1 y 2, viajando a través de sus raíces, destruyéndolo de adentro hacia afuera. Pero, ¿quién es Oconex?
Es nuestro agente secreto, creado a partir de flavonoides procesados científicamente por microencapsulado para poder obtener moléculas específicas capaces de destruir el cáncer. Por ejemplo, la remolacha tiene más de 100 moléculas y por medio de tecnología de microencapsulado extraemos una molécula llamada betalaína y descartamos el resto. Debido a esta molécula que extraemos de la remolacha, Oconex es de color rojizo y lo verás cuando disuelvas el producto en agua. Este proceso lo repetimos también con la guanábana y otros productos de origen natural. De todos extraemos moléculas específicas por medio de un proceso de extracción biomolecular. ¿Cuál es la dosis de Oconex? Cada caja contiene 90 sobres y se toma durante el tiempo que el médico lo indique. 30 sobres de un suplemento que se toma una vez al mediodía y 60 sobres de un tratamiento específico que se toma 2 veces al día, un sobre al despertar y un sobre antes de dormir. ¿Y cómo te lo puedes tomar? Pues es muy sencillo. Simplemente disuelves un sobre en un vaso con agua y lo agitas bien. Verás unos grumos en la solución, pero no te preocupes. Esto es normal, ya que son las moléculas de flavonoides que se encuentran en pequeñas cápsulas, gracias a la tecnología de microencapsulado. ¿Ves qué fácil es? Pues para que Oconex tenga más fuerza para luchar contra el cáncer, durante el tratamiento te damos unas pequeñas recomendaciones. No tomar lácteos y sus derivados, evitar el azúcar, disminuir el consumo de carne y evitar bebidas alcohólicas. ¿Lo ves? No es nada del otro mundo. Espero haberte ayudado y enseñarte que Oconex es el mejor coadyuvante descubierto en Guatemala para casos de cáncer.